hasta usted que amablemente se ha convertido en un fiel oyente de Eco Radio. Y bueno, el poder enlazarnos por esta vía siempre es un privilegio. Hoy no está con ustedes su anfitrión de siempre, el pastor Roy Soto, a quien le enviamos un saludo afectuoso y bien, listos para seguir con la reflexión que iniciáramos el día martes, día en que estuvo por acá también el pastor Luis Hernández, que hoy no tiene la posibilidad de acompañarnos. Lo cierto es que, bueno, vamos a dar trámite a la segunda parte de este tema, no sin hacer primero un breve repaso, porque sin duda que si usted llega tarde, en el sentido de no habernos escuchado el martes, pues pudiera encontrarse desubicado. Así que, bien, estamos hablando sobre el tema del rol profético de la iglesia de nuestro tiempo. El rol profético de la iglesia de nuestro tiempo. Y dijimos que, bueno, es necesario, antes de hablar alguna cosa positiva del rol profético de la iglesia, sumarnos a la voz bíblica que establece tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, de que la voz profética tiene que ser escudriñada, tiene que ser atendida desde una perspectiva de muchísimo cuidado, porque tanto en tiempos antiguos como al presente sobreabundan los llamados falsos profetas. De manera que entonces, sí, antes de decir algo positivo del rol profético de la iglesia, es necesario decir que, bueno, Mateo capítulo 7, verso 15, en aquel maravilloso sermón del monte que predicó Jesús, él nos advirtió de que muchos en nuestro tiempo, ¿verdad?, vendrían disfrazados con careta de oveja, pero siendo en verdad lobos rapaces y desviando al pueblo de Dios realmente de la dirección que Dios ha trazado para sí en la escritura. De manera que sí, el rol profético tiene que ser examinado y tenemos que acercarnos primero haciendo esta gran advertencia, de que si bien es cierto que necesitamos voz profética, tenemos que examinarla con lupa y en demasía, a fin de que realmente podamos distinguir entre la voz de los profetas que están anunciando su mensaje en armonía y en apego radical a la palabra de Dios, y aquellos que lamentablemente se han desviado en pos de sus propios caminos y anuncian lo que Dios no les está diciendo. Damos por cierto, eso sí, que el rol profético, el ministerio profético, es una realidad contemporánea. No aceptaríamos el ministerio pastoral, el del evangelista, el del maestro, sin poder asimilar que en la misma lista de Efesios capítulo 4 y verso 11 el ministerio profético es mencionado. Así que decimos que el ministerio profético es necesario hoy para que la iglesia también sea edificada.
Eso sí, ojo, importantísimo, tengamos muy en cuenta que estamos hablando del rol profético de la iglesia aquí, y no particularmente del rol o ministerio profético de tal o cual profeta. Es mi percepción particular que en este tiempo Dios no solamente levanta hombres con llamado al ministerio pastoral o al apostólico o al ministerio del evangelista, sino que está levantando también llamamientos comunitarios. Es decir, que estamos en tiempos en que es la iglesia del Señor Jesucristo la que debe verse evidenciando este ministerio profético y siendo una voz de advertencia y de dirección al mundo que está perdido. Así que no estamos en la línea de exaltar hombres, no estamos en la línea de pensar que haya algún tipo de superioridad en el llamamiento profético o apostólico, no estamos pensando que haya algún tipo de dignidad particular en estos ministerios, a diferencia de los otros que hemos mencionado. Por el contrario, lo que decimos es que Dios requiere hoy de comunidades, de iglesias que estén realmente convirtiéndose en una voz significativa, ¿verdad?, en nuestros tiempos, para orientar no solamente al pueblo de Dios, pero para orientar a todos aquellos que estén en puestos de eminencia, en posiciones de liderazgo, en cualquier área de jurisdicción, ya sea en la vida familiar, ya sea en la vida civil, en el gobierno civil, ya sea en el área de los negocios, de la economía, del arte, en todos los aspectos de la vida. Dios quiere que la iglesia esté presente, precisamente orientando a su pueblo, pero también llevando una voz a todo lugar donde se haga reconocer la palabra de Dios y lo que Dios quiere decir en nuestro tiempo. Bueno, si la Escritura nos advierte de los falsos profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues hemos de advertir que en nuestro tiempo, con contundencia, observamos profetas cuestionables que solamente sin leer los tiempos están diciendo al pueblo que vendrá bendición, de manera particular que vendrá bendición financiera, que vendrá prosperidad, que vendrá dicha. Por alguna razón se ha desarrollado un movimiento de profecía que tiende solamente a estimular la complacencia de aquellos que oyen estas palabras, que obviamente incrementan, hacen sentir a la gente que Dios está ahí como para suplir sus anhelos y para suplir todas sus aspiraciones y todos los deseos de su corazón. No, decimos que Dios es Dios, y que toda vez que una voz profética se levanta para hablar la verdad de Dios y en armonía con la Escritura, y en la Escritura observamos cómo este Dios justo algunas veces va a sancionar, va a corregir, va a disciplinar, va a enjuiciar a aquellos que realmente no están andando y no están caminando conforme a su voluntad. Y es aquí donde tenemos precisamente que hacer notar la importancia, ¿verdad?, la urgencia, la relevancia de que hayan voces proféticas que sí leen los tiempos bajo el espíritu de los hijos de Isaacar. Recuerdan, los hijos de Isaacar, se dice de ellos en el libro de Crónicas que eran
hombres entendidos en los tiempos, gente que sí se atrevía realmente a leer el contexto, a leer las circunstancias, a leer realmente el quehacer cotidiano, no solo del pueblo de Dios, pero también del mundo en el cual este pueblo de Dios cohabita con aquellos que no están bajo el temor de Jehová, ni siguiendo sus ordenanzas, ni su palabra, ni su ley. Entonces, en este sentido, pues muy importante señalar que el profeta de Dios, a la misma importancia que le dimos en el Antiguo Testamento, deberíamos dárselo ahora, porque el profeta realmente es uno que está desafiando al pueblo de Dios, que está desafiando a toda autoridad a someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo, ahora en nuestro tiempo. Es muy importante decir que no vemos el oficio profético en la misma página en que leemos el don de profecía. El don de profecía sí edifica a la iglesia y trae consuelo, trae exhortación, trae ánimo a la vida de la iglesia, pero el ministerio profético realmente está orientado a direccionar, a, como decíamos, leer los tiempos y enseñar cómo la ley de Dios aplica a la realidad en la que vivimos hoy. El profeta de hoy debería aplicar la palabra a nuestro escenario eclesiástico y también a nuestro escenario mundial, a fin de que la palabra de Dios cobre relevancia en nuestro tiempo. El profeta de Dios ya no oye hoy a la manera en que oían los profetas del Antiguo Testamento, ya no oye hoy una palabra revelada. En este sentido decimos, no hay nuevas voces proféticas. La palabra revelada fue dada a los profetas escritores, a los agiógrafos, quienes plasmaron el libro que hoy a nosotros nos guía. Hoy lo que tenemos, ¿verdad?, dentro del ejercicio del ministerio profético es una ventana de inspiración que se abre bajo la guianza del Espíritu para que el profeta pueda entender la palabra y pueda aplicarla a nuestro tiempo, dando dirección, dando orientación, dando instrucción, ¿verdad? No a la manera del maestro de nuestro tiempo o del sacerdote. En cuanto a su forma, los profetas antiguotestamentarios y el sacerdote mismo no tenían ministerios idénticos, aunque se vinculaban entre sí. El sacerdote era el encargado de enseñar la ley. El profeta daba por cierto que la ley estaba establecida y convocaba al pueblo a volverse a esa ley, convocaba a los reyes a tener temor de Dios y volverse a la ley de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas tenían, ¿verdad?, una revelación que resultaba de orden inspiracional, por un lado, pero de carácter normativo, por cuanto estaban bajo el influjo de la revelación de Dios. Hoy solo tenemos luz sobre lo que ya nos ha dicho el Señor, y en este sentido la palabra profética segura, como dice el Nuevo Testamento, es la que tenemos escrita para orientarnos a todos nosotros. Y aquí distinguimos precisamente a los falsos de los profetas verdaderos. Los profetas verdaderos no tienen un mensaje novedoso, no tienen un mensaje propio, particular. No, los profetas verdaderos tienen como mensaje la palabra de Dios, como referencia la palabra de Dios, y es de la palabra de Dios que ellos están constantemente
instruyéndonos y que están constantemente orientándonos. Muy bien, ¿en qué cosas es que hay vínculo entre el ministerio profético del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Esta es quizás la pregunta que quisiéramos generar hoy y a través de la cual pues esperaríamos que avance nuestra reflexión. ¿En qué cosas vemos hoy necesidad de que, así como los profetas del Antiguo Testamento se movieron con una voz orientadora, en qué sentido vemos la necesidad de una voz profética hoy en la vida de la iglesia? Como dijimos antes, más bien en qué sentido vemos a la iglesia convirtiéndose en una comunidad profética, orientadora, guiadora, ¿verdad? Del pueblo de Dios, pero también de las comunidades en las que se desenvuelve. Muy bien, digamos lo siguiente. En primer lugar, es necesario tener claro que la voz más relevante que los profetas hacían sonar era aquella que tenía que ver con declarar la verdad de Dios. Tenía que ver con proclamar qué era la verdad de Dios para ese tiempo específico. Y usted dirá, bueno, hoy la palabra de Dios toda debería orientarnos, y yo digo sí, pero déjeme plantearle algo muy básico. ¿Cómo ora usted por esta nación? Usted sabe por la palabra que, por ejemplo, hay que orar por nuestros gobernantes y por aquellos que están en eminencia. ¿Cómo ora usted? ¿Qué pide usted a Dios cuando ora por esta nación? ¿Pide juicio? Sí, porque es posible que cuando usted observe todo su entorno, usted diga, ups, esta nación está vuelta a los ídolos, no avanza en dirección de la palabra de Dios, está vuelta a todo tipo de deslealtad a Dios y a su ley. Y este pueblo merece que Dios le sancione y le reprenda. O a pesar de eso ora usted diciendo, Dios, ten misericordia de este pueblo y bendícelo. Trae tu bondad sobre nosotros. ¿Qué tal cuando usted ora por la iglesia? ¿Está la iglesia de nuestro tiempo siendo la iglesia que la Escritura nos dice debe ser? ¿O la iglesia de nuestro tiempo ya no se parece a la iglesia del Nuevo Testamento porque no está siguiendo los pasos que nos trazó el Señor Jesucristo, no solo con sus enseñanzas, pero con su estilo de vida? Entonces los estoy en este momento poniendo en una disyuntiva con el propósito de que usted piense, sí, ¿cuál sería una oración en este momento inteligente? Ve, ahí es donde digo que la voz del profeta se vuelve una voz importante en nuestros días. Cuando las iglesias realmente estamos buscando la palabra de Dios, pero estamos buscando la contextualización de ella, estamos buscando que esa palabra tenga algo que decirnos hoy, entonces realmente vamos a estar moviéndonos mucho en esta dimensión profética de declarar la verdad de Dios, pero la verdad de Dios para nosotros hoy y ahora,
no una verdad diferente, distinta de la Escritura, pero es que la Escritura nos da pasajes en los que Dios trae juicio y reprensión a su pueblo, y lo hace a través de los profetas. Déjeme, por ejemplo, decirle el caso de Ezequiel. Por ejemplo, Ezequiel fue un profeta del cautiverio. Cuando Nabucodonosor sitia Jerusalén en el año allá, vamos a ver, pierdo la fecha, 597. Y cuando en esta fecha Nabucodonosor trae consigo cautivos a Babilonia, el primer grupo que es deportado, probablemente ahí va el profeta Ezequiel, que tiene que crecer en medio de un panorama político sumamente complejo. Estando en Babilonia, Ezequiel es llamado a predicar la palabra de Dios, y primero que nada empieza a advertir que Jerusalén va a ser destruida, y que va a ser destruida precisamente por causa del pecado y por causa de la idolatría del pueblo de Dios, pero sobre todo por causa de la injusticia social que se empezaba a evidenciar, hasta el punto de que el corazón de Dios no pudiese soportarlo y tuviese que, a fin de corregir la apostasía del pueblo, tuviese que mostrar entonces juicio. Y déjeme buscar en la Escritura, y para leerles, por ejemplo, cómo el profeta Ezequiel, ¿verdad?, precisamente tenía que hablar con palabras fuertes al pueblo. Déjenme buscar para ustedes esta escritura. Miren qué interesante, porque como les decía, era inevitable que el juicio de Dios viniera. El profeta lo estaba anunciando, porque en el capítulo 8 y al capítulo 12, ¿verdad?, se abre un tremendo discurso de parte del profeta, haciéndonos notar toda la decadencia social, espiritual que había en medio del pueblo de Dios, razón por la cual tenía que venir el cautiverio. Sin embargo, Ezequiel sería el profeta que, estando en medio del cautiverio, es llamado para luego señalar que habría un proceso de restauración, y que el pueblo tenía que tener en su corazón la idea de volver en el futuro, y no en un futuro cercano como anunciaban los falsos profetas, sino en un futuro lejano. Tendría que volver a el pueblo. Y es así, por ejemplo, como en el capítulo 36, Ezequiel 37, perdón, les habla en la famosa escritura aquella del valle de los huesos secos, que ustedes probablemente recordarán, y les dice: bueno, Israel aquí en el cautiverio es como un valle de huesos secos, que no tiene vida, que está muerta, que está desolada, ¿verdad? Pero hace el profeta, más bien Dios hace una pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta lo que le dice es desde la ignorancia y no desde la altivez o de la prepotencia de que todo lo conoce. Dice: no lo sé, tú lo sabes, Señor. Y entonces es muy interesante, porque dice esta porción de la escritura que de los cuatro vientos el Espíritu de Dios es convocado por el Señor a través de la palabra profética. Dios le dice a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, y Ezequiel profetiza sobre aquellos huesos, y entonces recordamos que aquellos huesos toman carne, toman piel, tendones,
y lo cierto del caso es que ahora ya tienen una apariencia muy interesante de seres humanos, pero algo les falta, no tienen espíritu de vida. Y entonces el Señor dice otra vez al profeta, profetiza otra vez y dice que vengan de los cuatro vientos el ruá de Dios, el espíritu de Dios, el soplo de vida, el aliento de vida, aquel mismo que sopló el Señor sobre Adán, una vez que ya lo había formado del polvo. Y cuando eso sucede, entonces los huesos que estaban muertos toman vida y hay restauración. Entonces mire qué interesante, hay un momento para el juicio inevitable, aunque siempre hay espacio para la redención, para la misericordia, para el perdón. Y Ezequiel le toca anunciar las dos cosas. Le toca anunciar lo inevitable que será el juicio en un momento de su vida, y en otro momento de su vida le toca anunciar precisamente que la bondad de Dios sería manifiesta. Y este pasaje de Ezequiel retrata muy bien cómo este pueblo experimentaría la salvación del Señor. Y Ezequiel lo había dicho así en este pasaje que era el que le quería leer, del capítulo 36. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y traigo esta reflexión para decir, hay un momento en que tanto el pueblo de Dios como las naciones experimentan tener un corazón de piedra delante de Dios. Ahora, ¿a usted le parece justo que Dios bendiga a aquellos pueblos que tienen un corazón de piedra? ¿O le parece que aquellos que tienen un corazón de carne y que están siguiendo la voluntad de Dios y los propósitos de Dios sean enjuiciados por Dios? No, no cabe con la justicia de Dios. El Dios que es justo en realidad va a bendecir al que anda conforme a la obediencia a su palabra, pero también va a sancionar a los que andan en contra de su palabra y se han rebelado a él. ¿Sí o no? ¿No es esto lo apropiado de un Dios justo? Ahora usted dirá, no, es que Dios es Dios de misericordia. Perdón, estoy claro y entendido que así lo es. Pero la pregunta ¿es que es Dios diferente? ¿Ya Dios no es el mismo Dios hoy que el Dios del Antiguo Testamento? Claro, claro que sí. El Dios nuestro no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Su carácter es el mismo. Es tanto Dios de juicio como Dios de misericordia. Usted dirá, no, en el Antiguo Testamento era de juicio y en el Nuevo Testamento era de misericordia. No, mi hermano. En nuestro Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento también como un Dios de gracia, igual que en el Nuevo Testamento como un Dios que castiga al que ama, al que toma por hijo, que lo discipline y lo corrige. Dios necesitaba corregir a su pueblo en los días de Ezequiel y por eso usó a Babilonia para enjuiciar a su pueblo. Luego Dios se encargaría de Babilonia también, por cierto, pero el punto es que Dios sabía que este pueblo no se volvería de su apostasía a no ser que Dios lo reprendiera, y Dios lo hizo. Ahora, el tema es del rol profético de la iglesia de nuestro tiempo. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo hoy la iglesia debería estar enfocando su mensaje? Ahora usted diga, uy, no, pastor, ni se le ocurra. ¿Qué tal que de verdad algunos empiecen a orar por juicio? Oiga, ¿cuál es el miedo al juicio de Dios? Probablemente el miedo es que sabemos que el juicio de Dios empieza por la casa, empieza por la iglesia. Y yo quiero decirle algo, hay un pasaje que también me encantaría leerle del libro de Isaías. Lamentablemente, por esta vía, cuando no estamos en la cabina de Eco Radio, no tenemos, por lo menos yo no tengo acceso, y no sé si es posible para Alonso, que hoy nos está ayudando en los controles, oír algunas de sus comentarios y ponerlos aquí por vía del WhatsApp
o incluso comentarlos tú mismo, Alonso, ahí por la frecuencia que estamos usando. Pero Isaías capítulo 26 es el pasaje que quiero leer a ustedes. Isaías capítulo 26. Déjenme un segundito porque Alonso me está orientando. Y bueno, si ustedes tienen la amabilidad y quieren retroalimentar y escribir su opinión al respecto, será más que bienvenida. Por ejemplo, aquí ya, oiga usted, mire quién nos está escribiendo el profeta. El profeta Roy Soto nos está escribiendo, nuestro amigo pastor nos está escribiendo y nos dice así: así es, no se puede alejar el rol profético de los demás ministerios, pero lamentablemente es el más mal manejado. Sí, mi amigo, en efecto, así es la cosa. Y coméntenos más ustedes que nos escuchan. Por eso estamos diciendo que hoy tenemos que empezar hablando negativo del rol profético cuando queremos decir algo bueno, porque es, como nos dice el pastor Roy, es el más mal, él es el más mal usado. Déjenme, les decía, leer una porción de Isaías capítulo 26 y leo para ustedes el versículo 10. ¿Se mostrará piedad al malvado? Pero no aprenderá justicia, sino que en la tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Cuando por fin vean, se avergonzarán los que envidian al pueblo, y a tus enemigos luego fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también nos hiciste todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero nosotros nos acordaremos de tu nombre, solamente del tuyo. Ve, la única forma de que realmente el pueblo enderece su camino es cuando Dios manifiesta sus juicios, porque si no prestamos atención a los juicios de Dios, a las reprensiones de Dios, amados, entonces no tendremos oportunidad de corregirnos. Me parece a mí que este programa de Eco Radio nació en el corazón del pastor Roy precisamente para de alguna manera hacer esto, para de alguna manera anunciarnos precisamente dónde nos perdimos, qué cosas hemos dejado de lado, qué no estamos haciendo bien. Y esta voz correctiva, oiga, en mi manera de leer, es una voz que nos pone contra la pared, porque nos pone de cara a la posibilidad de realmente generar cambio, producto de la voz que nos guía y que nos exhorta, esta voz profética que nos anuncia la necesidad de un evangelio que sea similar al evangelio de Jesús, un evangelio de inclusividad, un evangelio de compromiso con el más débil, con el más frágil, con el pobre, un evangelio que no se basa en la retórica y en la palabrería, sino en la acción, en el compromiso con nosotros, en el amor pragmático en favor de los más frágiles, un evangelio donde realmente no estamos enfocados en una religiosidad vacía, un evangelio en el que no estamos perdidos en medio de liturgia, sino que estamos realmente enfocándonos en el servicio, en la diaconía a los demás, un evangelio práctico que realmente necesitamos recuperar.
pero no lo recuperaremos sin voz profética, sin una iglesia que no solamente hable, pero demuestre, que no solamente declare, pero que haga, y que realmente se vuelva a nosotros, los que estamos, digamos, anunciando en el mundo la palabra de Dios, a hacer la evidencia, el testigo, el demostrador de que realmente el evangelio hoy sigue teniendo poder de transformación de los individuos, pero también de las comunidades donde la iglesia está inmersa en nuestro tiempo. Aleluya. Bien, no sé si tenemos algún otro comentario de parte de ustedes, pero envíenlo ahí al chat que ordinariamente usamos, y Alonso estará pasándolo para yo poderlo socializar con ustedes. Miren, cuando la iglesia empieza a descubrir su llamamiento profético, le va a pasar como sucedía al profeta Amós y al profeta Oseas. Se veían en la urgencia, en la necesidad de predicar contundentemente la palabra del Señor. ¿Recuerdan aquel pasaje en que en Amós capítulo 3 el Señor dice que Él no hará nada que no le anuncie a sus profetas? Y bueno, luego el profeta declara: si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová ha hablado, ¿quién no profetizará? Este es el punto, hermanos, que se nos es impuesta a algunos sin necesariamente ser profetas. Ahora que decía profeta Roy, bueno, cabe decir que tal vez no hizo buena cara donde esté, porque claro, hoy decirle a alguien profeta como decirle apóstol, dependiendo, pudiera ser una cosa no muy grata, porque hay modelos hoy de profetas y de apóstoles con los que no comulgamos en nada. Con honestidad, me parece que Dios está dándole al pastor Roy una voz profética muy significativa en nuestros días, en nuestra nación y más allá. Y es por esto, porque cuando Dios da luz acerca de lo que su palabra dice, y vemos que hay una contradicción entre lo que su palabra dice y lo que la iglesia hace, lo que la palabra dice y el mundo y las naciones hacen, entonces es imposible callar, es imposible no externar con contundencia, con denuedo, lo que Dios pone en el corazón. Y así como el pastor Roy, estoy seguro que a muchos otros Dios está levantando en este tiempo para que digan la palabra de Dios. Cuando Dios llamó a Isaías, le dijo: anda y di a este pueblo. Era un imperativo, ¿verdad? Cuando llamó a Jeremías, le dijo: a todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe irás y harás exactamente todo lo que te mande. No era como si quieres ir y decirlo, no, es hazlo. Y yo animo a todos aquellos que están teniendo entendimiento de que estamos metidos en un evangelicalismo insípido, en un evangelicalismo que realmente está muy ocupado en simplemente querer mandar la gente al cielo, pero que no está realmente predicando este compromiso de Cristo con los que hoy viven en medio de nosotros y están perdidos y necesitan del evangelio.
todos ustedes que están entendiendo lo que están descubriendo, que la misión es integral, que la misión tiene que ver con todas las cosas y de manera particular con el servicio al prójimo y el amor al prójimo. No calle, deja que la voz profética corra, que corra a través de ti, que corra a través de los jóvenes de la iglesia, que corra a través de los ancianos, que la iglesia sea la que declare, y no solamente tú, sino que la iglesia entera está tan bien instruida y tan bien enseñada por ti, que permita que realmente toda la comunidad de fe salga al mundo a decir: oigan, este evangelio, el evangelio de Cristo, es un evangelio realmente que tiene una voz acerca de todas las cosas que hoy suceden alrededor nuestro. Este evangelio sí tiene algo que decir a los que son inmigrantes y están llegando de nuestros países vecinos o más allá. Sí tiene algo que decir a la iglesia acerca de cómo relacionarse con ellos. Este evangelio sí tiene algo que decir a los políticos corruptos que hoy se enriquecen más, que roban a manos llenas, hasta el punto de provocar estupor en todos los que oímos lo que hacen, a causa de empobrecer más y más a los frágiles y a los débiles. ¿Sabes? Si hay algo que la palabra tiene que decir a ellos, y no importa si esos políticos están vestidos de ropaje evangélico o no, son políticos y son gente que debería estar ahí para servir al pueblo, y si no lo hacen, necesitan una iglesia que les corrija, que les demande honrar a Dios y funcionar realmente conforme a los principios, a los valores del reino de Dios. Tenemos que ser esa voz profética que se levante con este imperativo de desafiar a los hombres en todo tiempo a volverse a la palabra de Dios. Ya dejémonos de esa idea de que el rol profético tiene que ver con predecir el futuro y decirle a la hermanita que aquel es el muchacho de Dios para su vida. Ya dejémonos de esas profecías que resultan hasta intromisión en la vida personal de la gente y oportunidad para sacar provecho de la gente. Dejémonos de esas profecías que lo que dicen constantemente es: ya Dios va a cambiarte el carro que tienes por uno del último año y va a fomentar tus ingresos al tanto por ciento si quieres traer una ofrenda de pacto. Olvídese de esas profecías y de esos malabares que hacen algunos realmente para engañar y hacerles pensar a la gente que todo la razón de ser de su ministerio es estimularte a tener ambiciones más grandes. Olvídate. Más bien, la ambición es el verdadero problema que tenemos que corregir, y tenemos que predicar una palabra que ayude a los hombres de nuestro tiempo, a los creyentes de nuestro tiempo de manera especial, realmente a disfrutar lo que Dios nos da, y siempre de eso que Dios nos da, tener una semilla para bendecir y edificar la vida de los otros. ¿Sabe? Así como Dios le dijo a Ezequiel: yo te envío a los hijos de Israel, hoy Dios está enviando gente a la iglesia de nuestro tiempo y a este mundo. Está enviando gente con un mensaje que le dice a la iglesia de nuestro tiempo: pellízcate, sal de tu sueño, sal de tu letargo, pellízcate, porque si no te vuelves a Dios, Dios va a tener que venir a enseñarte que Él realmente sanciona a aquellos que abandonan su palabra. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios una y otra vez, y esto es lo que pareciera que hoy está pasando. Y hay quien estará oyéndome y pensando: pero pastor, estás predicando un mensaje muy antiguo testamentario, un mensaje que no va tanto con el Dios de gracia. ¿Realmente le parece que sea así? ¿Realmente?
Yo diría, más bien, amados hermanos, que el Nuevo Testamento también está cargado de un llamado para que la iglesia trastorne su mundo y no para que la iglesia sea realmente absorbida por él. El desafío planteado por el Señor Jesús para que seamos sal y luz nos obliga a un mensaje confrontador, a un mensaje que realmente reclame que el Señor sea el que esté en su trono y no algunos que precisamente a nombre de llamarse profetas o apóstoles abusan y dicen al pueblo el mismo discurso de siempre. Y perdone porque tal vez esto le parezca difícil de asimilar, pero su discurso siempre es: hay que orar, oren más. Hermanos, no tengo nada en contra de la oración. Claro, sigue orando, por favor. Eso fomenta tu comunión y tu relación con Dios. Pero yo no creo que orando más por un avivamiento Dios vaya a traer avivamiento si no nos volvemos realmente de nuestros malos caminos. Y es la voz profética la que va a convocar a los que están llamando lo bueno malo y lo malo bueno. La voz profética la que va a decir: hay que volverse a Dios y a su verdad. Y tenemos que empezar por la iglesia, por la casa. Es aquí donde nosotros tenemos que realmente abrir nuestro corazón a todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Es cierto que los profetas del Antiguo Testamento sí predecían. Daniel, en el capítulo 7, creo, del libro de Daniel, en realidad visualiza la presencia de cuatro imperios, y esto se extiende a muchos años después de que vivió. Claro que había revelación en este sentido de Dios, pero este no era el rol fundamental de los profetas del Antiguo Testamento, no era predecir. El rol fundamental de los antiguos profetas era mostrar el camino y tener un llamamiento claro para que el pueblo se volviera a Dios. Bien, déjenme avanzar un poquitito, y quisiera decir que cuando el Señor llamó a los profetas, estos tenían como tarea confrontar a los líderes del pueblo. Era necesario ir muchas veces a los sacerdotes, algunas veces a los reyes. Y bueno, usted sabe tal cual es el corazón del rey, así es el corazón del pueblo. Y muchas veces la condición moral de estos líderes religiosos no era la apropiada. Fomentaban realmente injusticia, fomentaban realmente el empobrecimiento de los más frágiles. Y cuando los profetas tenían que venir a encarar a estos líderes, realmente Dios trajo a los profetas un mensaje de confrontación a los que estaban en autoridad. Y por eso es que Isaías, por ejemplo, buscó a Acaz, el rey de Judá,
Cuando Siria e Israel se unieron para atemorizar a Judá, Isaías le dijo a Acaz que pidiera una señal, y Acaz le dijo, no, yo no quiero tentar al Señor, pero siempre Isaías le dio una señal y le habló de que la Virgen concebiría, ¿se acuerdan de esa profecía? Y que daría un hijo. Y le dijo entonces que la intención de Asiria no prevalecería. Y es muy interesante, amados hermanos, porque esta profecía tenía lugar, sí, ahí en aquellos días, pero hablaba precisamente de el Señor Jesucristo. Y tenemos que decir que el Señor Jesucristo es fundamentalmente el excelso de todos los profetas. En él se conjugaron el ministerio precisamente de sacerdote, de profeta y también de rey. Y el profeta que por excelencia tenemos que oír es precisamente al Señor Jesús. Es a Él a quien debemos seguir, es a Él a quien debemos emular, es a Él a quien realmente debemos mostrar toda nuestra sujeción y tenemos que mostrar todo nuestro compromiso. Los profetas del Antiguo Testamento fueron gente que realmente en algunas ocasiones eran usados para generar reformas, eran reformadores en lo social, eran reformadores en lo religioso, eran reformadores también en lo político. O sea, era gente que por causa de su voz hacía que las cosas cambiaran. Y esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo, precedido también por Juan el Bautista, de quien podríamos decir mucho, pero el Señor Jesucristo también fue en este sentido un reformador. Y es aquí donde yo digo que siguiendo los pasos de Jesús, nosotros tenemos que ser una voz profética, una voz que traiga reforma, que traiga cambio, que cambie el status quo de las cosas. Creo que tenemos que ser reformadores en el tema social. Es triste oír a la iglesia simplemente afirmando que el IMAS y que el Estado tienen que encargarse de todas las necesidades de los pobres. Es triste cuando la iglesia no está fuera de los templos, cuando no deja descansar sus panderetas para salir realmente a las comunidades a amar y a servir, para decir la relación que tenemos con los otros, sobre todo con los que no están dentro de la iglesia, es una relación en la que nosotros tenemos que evidenciar el amor que Cristo tiene por ellos. Es por ellos y es a ellos sobre quienes Cristo tiene una prioridad. Sí, déjeme decirlo así. Usted dirá, no, pastor, Cristo no tiene prioridades. Lo mismo es para Cristo el pobre que el rico, que el que está más o menos. Déjeme decirle que el corazón del Señor queda claro cuando Él anunció en el capítulo 4 de Lucas que Él venía para dar y poner su vida en favor de los pobres. Cuando Él evidencia que su llamado y la unción que está sobre Él es precisamente para predicar libertad a los que están cautivos, a los que están oprimidos, para anunciarles el año agradable del Señor. Y este año agradable del Señor está vinculado al mensaje antiguo testamentario del jubileo, en el cual
todos los más frágiles y los que estaban endeudados eran convocados a libertad. Mis amados, el corazón del Señor Jesucristo sin duda tiene una inclinación especial a los más frágiles de este mundo. Y yo quiero decirle que la iglesia que no está con los más frágiles, que no está con los más excluidos, que no está con los más pobres, que no está con los niños y con la necesidad que estos tienen de seguridad, de protección, que la iglesia que no está en favor de los ancianos, es una iglesia que está extraviada, metida en una burbuja, en un submundo de espiritualidad, sin evidenciar realmente que es el instrumento de la gente de Dios para fermentar y leudar la masa de manera tal que podamos empezar a ver signos, señales de reino de Dios ahora en medio de las sociedades por causa de la acción de la iglesia. Reformadores en lo religioso fueron los profetas, y el Señor Jesucristo vino realmente a poner el hacha sobre la raíz. Confrontó el sistema religioso de manera categórica y radical. Confrontó a los fariseos, los desnudó las intenciones de su corazón y sus malos caminos. El Señor Jesucristo vino y les definió y les dijo: miren, lo que ustedes dicen está lindísimo, pero lo que ustedes hacen está terrible, porque hay una incoherencia espantosa entre lo que dicen y lo que hacen. Y precisamente incoherencia distingue a la iglesia de hoy, esta contrariedad entre el ser y el hacer. No, mis hermanos, la fe que no hace no es verdadera fe, es lo que dijo Santiago: la fe sin obras es muerte. Y amados hermanos, solo cuando damos fruto en favor de nuestro prójimo es que realmente empezamos a levantar una adoración que exalte el nombre del Señor. Sabe, estamos perdidos en medio de tanta cantadera, cantamos demasiados hoy en día. Amados, hemos hecho de la adoración nuestro Dios y hemos perdido de vista al Dios al que adoramos por estar metidos en nuestros templos dándole y dándole. Nuestros cultos hoy resultan muchas veces vacíos porque les decimos a la gente que adore a Dios, pero no les guiamos a experiencias de adoración cuando acompañen y guíen a los que están más frágiles y más débiles en la sociedad, cuando los amen, cuando abracen al indigente que tal vez está maloliente y sucio. ¿Sí me explico? La iglesia tiene que levantar esta voz profética. Hágalo usted, mi hermano que nos oye, que no le quede esta tarea a los que estamos en los púlpitos. Tiene que ser la iglesia de Cristo. Usted que está ahí escuchándome, haga lo que le sea posible para llevar un mensaje de transformación. Entiéndase como un reformador. Hay gente que Dios nos está volviendo loca, que queremos realmente pensar que podemos hacer una vez más lo que hizo la primera iglesia: ir y trastornar el mundo con este evangelio sencillo, con este evangelio subversivo que entra y de un momento a otro se establece en el corazón de la gente más necesitada y el nombre de Cristo es glorificado en medio de ella. ¿Sí me explico? Hágalo usted, y que usted que tiene influencia sobre otros, hermano, sea ayudado por la gracia de Dios realmente a fortalecer a otros para que vayan y para que sean sal y sean luz y sean agentes de transformación. Esa es la voz que hoy necesita oírse, la voz de una iglesia profética que señala el camino y que dice: el reino de Dios está aquí, está entre vosotros. Es mi oración, hermanos, y yo quisiera terminar así, haciendo una plegaria delante de Dios para que esta voz de la que estamos hablando aquí se escuche, para que nada nos detenga, mi hermano y mi hermana, que podamos seguir reconociendo que Dios es Dios, está en su trono.
Señor, oramos en el nombre de Jesús dándote gracias, porque alguna luz nos ha alcanzado, no que la tengamos toda, pero alguna luz nos ha alcanzado acerca de lo que tú quieres de nosotros. Y ayúdanos a decirlo de mil maneras. Hoy lo hemos dicho tratando de confrontar, Señor, una idea falsa de lo que es la voz profética y poner algunas ideas de lo que pudiera ser una voz que mueva a tu iglesia y también a este mundo a realmente reconocerte a ti en tu trono y rendirte verdadero honor y gloria en todas las cosas. Señor, bendice todos los esfuerzos que se hagan desde esta emisora en línea. Señor, que Ecos Radio crezca en su influencia mucho para que mensajes como estos, Señor, en los que nos autocriticamos y nos evaluamos a nosotros mismos, Señor, sigan fluyendo y lleguen a los corazones de quienes escuchan, Señor, y se provoquen cambios significativos, reformas sustanciales, primero en la vida de tu iglesia, Señor, pero también en el mundo al que servimos, al que predicamos, de la necesidad de volverse a ti y de reconocerte como el único Dios verdadero. A ti toda gloria, en el nombre de Jesús. Un saludo, mis hermanos, bendiciones, que la paz de Dios sea con todos ustedes y que en alguna forma la reflexión de esta tarde inquiete sus corazones. Que Dios les bendiga abundantemente, mis hermanos. Este ha sido su espacio Biblia con aroma de café, un encuentro con las raíces de nuestra fe para hacer y hacer la iglesia que Jesús soñó. Te esperamos en nuestro próximo programa.